cambios realmente. Y de hecho no. Yo creo que lo interesante, si queréis podemos hablar un poco de algunas cosas, pero lo interesante que tocaría hablar hoy o que podríamos hablar hoy es la cuestión de las tropas occidentales y el hecho de que parece que es cuestión de tiempo de que se dé a Ucrania la autorización de que use armas occidentales para atacar territorio ruso. Y acabo de leer, de hecho, una información de Político con fuentes de Estados Unidos diciendo que la decisión se tomará pronto. Y luego la otra cuestión, como he dicho, del envío de tropas, las informaciones dicen que Macron haría un anuncio el próximo 6 de junio, en el aniversario el 80 aniversario del día D, ¿no? En Normandía, eh, anunciando que enviaría oficialmente militares franceses a territorio ucraniano, ¿no? Que serían para labores de entrenamiento. Digamos que esas son las dos cuestiones así que os queremos traer. Del frente, es que realmente no sé qué decir más allá de lo que dije ya hace un par de días. La tónica ahora mismo es que en Kharkov la situación se ha estabilizado, que gracias a los refuerzos ucranianos han podido parar a los rusos en varios puntos, sobre todo en Vovchansk, que en otros puntos, por ejemplo, han hecho algunos contraataques menores, pero bueno. Y más allá de eso es que no hay mucho más que decir, la verdad. Ya os comenté la cuestión de la cabeza de puente del Dnieper, el frente de Chasiv Yar. em, no parece que haya de momento mayores novedades, de momento. Ujú. Sí, no, bueno, pero siempre está bien hacer un repaso para que también la gente nueva o la gente se quede un poco con los datos. Em, Simplemente por mencionarlos, no tenemos por qué entrar demasiado en ellos, ¿no? Es verdad que ahora mismo la batalla de Kharkov de la que comentas, la de Vovchansk, es en la que los ucranianos habían conseguido parar a los rusos, pero parece que los rusos han conseguido seguir avanzando en la parte norte del río, ¿no? Y por otro lado, los ucranianos en Lipsi, en la otra zona del frente, habrían tenido algún éxito mínimo, pero al menos han recuperado parte del camino que hay pues, entre la localidad y los pueblos tomados por Rusia. Entonces, el frente que se ha quedado más activo, irónicamente, ¿no? De Kharkov, es el del río Oskil. No tanto por la situación de Kupián, sino porque había una serie de pueblos en la zona de Tabaivka y que había tomado los rusos hacía poco, ¿no? Que eran Kislivka y Kotliarivka. Si nos suenan, son dos pequeños pueblos que están en la carretera que une el frente de Svatove, que ya tenían los rusos, con Kupiansk, por el sureste. Entonces, esta zona es en la que los rusos ahora parece que están recuperando, bueno, recuperando no, porque es un avance, bueno, sí, ya estuvieron allí, ¿no? Pues bueno, están ganando terreno en dos direcciones, dirección sur, Berestove, y dirección norte, Ivanivka, que son dos localidades que, de nuevo, si se consigue consolidar este avance, ahora mismo queda un pueblo, que es Stepova Novoselivka, los rusos podrían avanzar sobre una carretera que es la de Kupiansk. Es como el último pueblo que queda en la zona, pero bueno, es una zona más fortificada que lo que estaba al norte de Kharkov, así que no sabemos si esto se quedará solamente, de nuevo, como están haciendo en todo el frente, en presiones puntuales, o si seguirá habiendo avances. De nuevo, también hay avances de los ucranianos, muy pequeños, pero como todo, ¿no? Como estamos viendo, es una guerra de posiciones, es en el frente sur de los Kiel, o sea que es básicamente el norte, ¿no? Pero en la zona de Terni, Yampolivka y Torske, los ucranianos han presionado desde Yampolivka, un poquito más al este, y han ganado algo de territorio en campo abierto, que es un sitio donde llevan en 2 años yendo para adelante y para atrás, que no hay unos avances consolidados. Pero luego, uno de los puntos que Pablo seguramente ya os adelantara es el de Lugansk por el pueblo de Vilorivka. Vilorivka es ese pueblo que es uno de los frentes malditos de la guerra, porque de nuevo llevan también años desde que Rusia tomó todo Lugansk, prácticamente el primer año, ¿no? Hasta que perdió parte del territorio en la ofensiva ucraniana en Kharkov, y también en este pueblo, Vilorivka. Bueno, pues es una de las últimas alturas que dan a la gran esplanada, ¿no? Hacia Siversk, pero si los ucranianos la hubieran tomado, tendrían una posición ventajosa para lanzar ataques sobre Lysychansk, que ya nos sonará de batallas, bueno, ya bastante lejanas, ¿no?
Finalmente, los rusos han conseguido tomar la localidad, pero no al completo, lo cual ha sido una batalla, perdón, de metros. Ya no hablamos de kilómetros ni nada, estamos hablando de batallas por metros en torno al bosque y las montañas. Y ahora parece que los ucranianos todavía tienen presencia en la parte exterior del pueblo porque hay unas alturas importantes. Así que bueno, pues una novedad de los rusos, pero que los ucranianos, que no ha terminado esto, vaya, no ha terminado. Y nada, del frente de Chasiv Yar, que ya dijo Pablo, que lo había comentado, solamente es eso, que los rusos tomaron Klishivka y Andrivka, pero todavía tienen, bueno, pues su tiempo, ¿no? O sus objetivos de llegar hasta el canal de agua, porque los ucranianos siguen plantando batalla al sur y que al norte ya han entrado en Kalinina y en el microdistrito del canal de Chasiv Yar. Eso pues también lo contaría Pablo seguramente, pero para la gente que no estuviera o que quiera un repaso nuevo, pues ya tiene también esa información del frente de Chasiv Yar. Em, Aquí preguntabais en el chat sobre si Lugansk no era ruso porque había zonas que habían sido atacadas por los ucranianos. Efectivamente, aunque la localidad de Vilorivka esté controlada por los rusos, hay una zona exterior, que es la que mencionaba antes, que sigue controlada por los ucranianos. Y por último, yo creo, porque no hay muchas novedades al sur, bueno, hay alguna, vale. Voy a ir entonces más rápido. En el frente de Avdiivka se ha dado presión al sur de Pervomaivsk, Netailove, o sea, están avanzando para consolidar las afueras. En Umansk, que está completamente tomada y se presiona hacia Yasnoborodivka y al norte. Y en la zona de Ocheretine se sigue desbordando un poco hacia el norte, pero ya mucho más lentamente que antes. Digamos que el objetivo de los rusos de desviar recursos ucranianos a Kharkov puede tener algo que ver con la intención de mantener un ritmo de avance, aunque sea mínimo, en el norte de Oseretín, que es justo la localidad de Novolevsandriv. Y ya está, con esto nos vamos al último punto, que sería el de Velika Novosilka, que está al sur de Donetsk, donde los rusos estos días han conseguido entrar en torno al 60-70% de Staromayorsk, un pequeño pueblo al lado de Urozaine. Están los dos pueblos con asalto ruso y los ucranianos, bueno, todavía tienen presencia en Urozaine, pero parece que han abandonado el norte de Staromayorsk, aunque todavía no está la batalla como para que ninguno de los dos consolide el avance. Recordad que Robotine, por ejemplo, lo dejaron los ucranianos, pero los rusos no consiguieron tomar todo el territorio, se quedó en tierra de nadie una pequeñísima fracción del norte porque sigue habiendo fuego, ¿no? O sea que no es tan fácil como que uno se marche y otro entre. Bueno, estos son todos los avances que ha habido esta semana, que ya digo, Pablo nos trajo algunos estos días, y si quieres, pues podemos comentar el tema exterior, ¿no? Que son los grandes temas que tú has traído, que son el ataque sobre territorio ruso con armas occidentales, y el envío de tropas europeas, más que occidentales, pero envío de tropas extranjeras al final, al frente ucraniano. Bueno, tenemos una última hora, una noticia aquí que estoy viendo que ha salido, que es de Político, que dice que básicamente Biden, o la administración Biden, habría dado permiso de manera encubierta, de manera secreta a Ucrania de atacar territorio ruso. Pero sobre todo en la zona cercana a Kharkov. Es decir, en el marco de la ofensiva rusa en esa zona, no en todos los lugares del territorio ruso. Pero bueno, es la información que tenemos ahora. En general, yo creo que eventualmente ya Estados Unidos lo dirá oficialmente que da permiso a Ucrania a utilizar los misiles, sobre todo las armas, se habla sobre todo de misiles de largo alcance o misiles de medio alcance, corto alcance, etcétera, para atacar territorio ruso. ¿Qué serían los objetivos? Pues serían supuestamente pues, objetivos militares, centros logísticos, de comunicaciones, bases militares rusas, para, digamos, dañar, digamos, la capacidad rusa de poder, pues bueno, de tener la capacidad de poder seguir la guerra en Ucrania a este nivel, ¿no? Es decir, por ejemplo, atacar suministros rusos, atacar reservas de munición, etcétera, que eso es lo que al final
en muchos casos, pues tiene como ventaja Rusia, porque evidentemente el ejército ruso ataca a la profundidad, en este caso ucraniana, y está haciendo bastante daño en ese caso, ¿no? Em, ¿Qué países de momento han dicho que dan permiso a Ucrania para usar sus armas para atacar territorio ruso? Pues bueno, los usual suspects, que son los bálticos, en este caso Lituania, Letonia y Estonia, Polonia, Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Reino Unido y República Checa. No sé si hay algún país más, de momento digamos que esa es la lista. Como he dicho, Estados Unidos todavía nada oficialmente y mi gato ya está por aquí. Y luego también Alemania tiene una posición más bien un tanto, digamos, no explícita, aunque yo lo pondría en los países que sí que dan ese apoyo a Ucrania, ¿no?, para ataque al territorio ruso. Porque cuando Macron, creo que fue ayer o antes de ayer, dio permiso oficialmente, ¿no?, a Ucrania, pues mandó la imagen que se ha hecho famosa, ¿no?, del mapa, ¿no?, diciendo los ucranianos pueden atacar estas zonas militares rusas, etcétera. Digamos que Scholz, el canciller, no desautorizó a Macron y dijo que los ucranianos tenían derecho a librar la guerra, en plan de como ellos quisiesen, pero bajo los mandatos del derecho internacional, ¿no? Por tanto, yo creo que Ujú. es una muestra implícita de ese apoyo, ¿no? De ese apoyo a que usen sus armas en territorio ucraniano, perdón, ruso. Lo que cuestión es que los alemanes no han enviado misiles de largo alcance Taurus. Por tanto, las armas alemanas no son como en este caso, por ejemplo, las francesas, las británicas o las estadounidenses. Pero bueno, digamos que esa es la cuestión. Las consecuencias de esto es, evidentemente, pues que se entiende que Rusia hará algo u otros países, por ejemplo China, pues puede que vean redoblar el esfuerzo en favor de Rusia, ¿no? Puede ser una de las consecuencias, Ujú. porque hay que recordar que Rusia tiene margen para escalar, evidentemente, la guerra, ¿no? Yo creo que eso podríamos verlo perfectamente. Sí, y de hecho se está atacando también, no sé si eran radares de estos rusos que servían para, no sé, localizar misiles intercontinentales. O sea, que era como que ya hay sospecha de que estos ataques en territorio ruso pueden tener más que ver con los intereses occidentales, aunque a priori se quejó Estados Unidos porque se estaban atacando refinerías. Y Estados Unidos está haciendo bastante por que no le cueste, ¿no?, un ojo de la cara el petróleo en el mercado internacional, y entre la OPEP, Rusia, la política con Irán y con Venezuela, pues les está yendo regular y están tirando de la reserva estratégica. Pero eso, si se transforma en atacar objetivos militares en Rusia, y que además el tema es que gente como Budanov, que tiene mucho peso en la inteligencia militar ucraniana, pues tendrían estrategias aparentemente de ataques o trasladar el frente lo posible hacia territorio ruso para causar un daño, un coste político. Y ahí es donde la respuesta rusa, como decía Pablo, que hay margen de respuesta, se habría orientado a crear una zona de amortiguación en el norte de Kharkov. Y ojo, porque ya hay acusaciones cruzadas de que Sumi podría ser el próximo escenario, con una acumulación de tropas, de material, ataques en la frontera, intensificación, llamados a evacuaciones. O sea, hay cosas. Y si todo esto se confirma, pues veremos una nueva escalada, pasos y más pasos. Estamos viendo los países que ha mencionado Pablo, que son los que estarían ahora más interesados en que se pudiera atacar territorio ruso, entiendo que reenfocando objetivos. Pues efectivamente, para la gente que en el chat nos decía, ¿no?, que era un poco extraño, pues Suecia o algunos países, digo, realmente son los que siempre han sido o, o los más antirrusos o los más pro-OTAN, pero hay matices, ¿no? Porque tenemos, como dices, sospechosos habituales, ¿no? Pues los nórdicos, los bálticos y la parte de Visegrado que se ha quedado con la OTAN más full, ¿no? Ahora ya sabéis que Visegrado ha volado un poco por los aires. Francia, por la postura que habíamos explicado siempre. Reino Unido, por esa animadversión constante que ha habido con Rusia desde antes de la guerra. Y ahí es donde entra el debate que decía Pablo. Alemania, ¿qué pasará? Porque Italia ya ha dicho que no, y países interesantes a nivel de apoyo a la OTAN están Rumanía y España, que a priori no han dicho que estén de acuerdo. Y teniendo en cuenta cómo sea la postura francesa, a mí me cuesta ver que España vaya a poner problemas, pero a priori España se ha mostrado muy reticente, por ejemplo, con el envío de tropas.
mientras que Francia lo está abanderando, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Pero yo creo que países como Rumanía pueden ser importantes, y España, porque son un poco lo que ahora mismo falta para cerrar filas y que Alemania otra vez se vea arrastrada por el Ministerio de Exteriores frente a la Cancillería, ¿no? Que es lo que ha pasado desde el principio, literalmente, de la guerra de Ucrania. No sé si ves más Sí, posible ahora un envío de tropas también, o no sé. Bueno, ¿por parte de Alemania o de España? no, por parte de países europeos en general, que es lo que Sí. decía Macron. A ver, yo creo que se va a producir más pronto que tarde. Ese envío, ya lo hemos hablado mucho de todas maneras entre Sí, nosotros. Em, Hay, digamos, varios países que entran dentro de los países, de los Estados miembros que podrían enviar tropas a Ucrania. Francia parece que va a ser, digamos, quien lidere ese proceso, esa iniciativa. Los usual suspects, los sospechosos habituales, evidentemente, bálticos, Polonia, Eslovenia, puede ser, República Checa, y no sé si algún país más, pero digamos que son los más, digamos, antirrusos, ¿no? Bueno, y Francia porque ahora tiene esa estrategia, ¿no? De acercamiento al este y de confrontación con Rusia, como una forma, por una parte, al haber perdido la influencia en el Sahel, pues se ha comenzado a centrar en el este europeo y la confrontación con Rusia también y favorecer esas asociaciones con el este, pues creen que favorece más a sus intereses estratégicos y a su mapa de influencia dentro de Europa, ¿no? Dentro también de ese esquema de autonomía estratégica más a la francesa. Em, pero bueno, como he dicho, las informaciones que he dicho antes de Reuters dicen que Macron lo va a anunciar el 6 de junio, que es ya. Se entiende que después que tras Macron o incluso ese mismo día se anuncian otros envíos de formadores. Se habla de que puede ser cientos. Em, Hombre, esto ya es que decir que evidentemente hay soldados, hay militares de la OTAN en Ucrania, pero como digo, están de manera encubierta. Están de manera no oficial, ayudando a los soldados ucranianos o incluso ellos mismos a usar las armas OTAN, están haciendo tareas de inteligencia, quizás incluso fuerzas especiales que hayan realizado alguna operación armada, están ahí, pero ya enviar de manera oficial cientos de soldados, cientos de militares a Ucrania es un paso bastante grande y es una acción de guerra. Quiere decir que para Rusia es un objetivo legítimo. Estos soldados tienen ese objetivo legítimo porque esto ya se traspasa ciertos límites para Rusia, que es la intervención directa de países de la OTAN en territorio ucraniano. Yo entiendo que los europeos se piensan que Rusia no va a atacarles, que tiene esa disuasión gracias a la OTAN, gracias a Estados Unidos, pero y que los rusos que no van a realizar un ataque contra esas tropas. No lo ujú, creo, que vayan a verse disuadidos. Y yo no creo que Estados Unidos le interese, para empezar, no creo que envíe tropas a Ucrania y en este periodo electoral yo no tengo muy claro que Estados Unidos vaya digamos, a, a defender como ellos quieren que les defiendan los bálticos y Polonia ante un ataque contra sus tropas, porque pensarán, bueno, vosotros os habéis puesto las tropas ahí, las habéis desplegado en Ucrania a vuestra propia política, a vuestro propio riesgo. Eso sí que para mí, más allá de primero del ataque al territorio ruso, la cuestión de tropas es una escalada muy grande que nos puede llevar a otras cosas, porque al final yo creo que lo que hemos visto a lo largo de los 2 años de guerra es que es continuamente, digamos, una estrategia de esta ventana de Overton, ¿no? Que se llama bueno, yo poco a poco voy escalando, ¿no? Escalando o aumentando mi apoyo a Ucrania. Recordemos cómo era al principio no se van a enviar tanques o no se va, solamente se va a enviar tanques, nada de aviones, de repente aviones. Ahora nada de ataque en territorio ruso, ahora ataque en ruso, nada de tropas, ahora se habla de tropas, que decir, casi continuamente hasta que
quizás llega un punto de traspasar ciertas líneas rojas y traspasar ciertas cosas que quizás no hay un retorno. No hay retorno a eso. Porque en esta guerra también juega Rusia en esa política de escaladas. Y Rusia tiene margen para escalar. Lo hemos dicho muchas veces. Tiene Sí. margen para De escalar hecho, no una de las solamente Rusia, cosas... sino los Ay, aliados. perdona. No, dale, ya he Una de terminado. las cosas que decíamos mucho de cuando entren tropas occidentales, porque es algo que ya contemplábamos, sé que se ha hecho mucho sensacionalismo diciendo vamos a la guerra con Rusia. No necesariamente. Siempre hemos explicado que podían ser tropas de contención de fronteras para desocupar esfuerzos ucranianos, tropas, no sé, de control civil, o que se ocupen de la zona occidental de Ucrania, o que sean instructores, pero de manera formal y en mayor número de lo que hay ahora, que sirvan para manejar operaciones que a lo mejor los ucranianos no tienen ese conocimiento, porque lo dicen ellos mismos en entrevistas con occidentales. Bueno, pues eso puede ser muy interesante. El caso es que en el momento en el que se oficialice, ahora mismo ya ha habido muertos occidentales. Insisto, yo ya lo he visto con el tema de los voluntarios, de la legión extranjera, pero también cuando se habla muchas veces de instructores occidentales sin confirmar, que esto lo dice Rusia, pero Ucrania lo desmiente y no hay una versión oficial que lo confirme. Ahora mismo se trataría de aclarar y ampliar lo que ya se supone que ha estado ocurriendo, pero de una manera pues más notable, ¿no? Lo que decía Pablo, todo lo que ha explicado Pablo. En ese momento, en ese escenario, lo esperable es que Rusia responda. ¿Tienen necesariamente la capacidad para atacar o la voluntad para atacar todos esos objetivos? No necesariamente, pero sí parece lógico que quiera dar ejemplo atacando objetivos que serían legítimos como los occidentales, también para que otros países no empiecen a mandar tropas subsiguientemente, ¿no? Digamos, que se den bajas y fallecidos occidentales oficiales puede tener un coste político en Occidente, mientras que en Rusia probablemente no haya un coste político, haya incluso un refuerzo y además disuada. Esto lo veremos, vamos a verlo, porque no sabemos la reacción de Rusia, cómo será en consonancia con lo que esperábamos, pero sí, por ejemplo, nosotros pues hemos hecho ya todo tipo de proyecciones, o sea, no significa que creamos que va a pasar, pero sí que tenemos la obligación por nuestro trabajo de contemplarlo. Y yo me acuerdo que yo hice como una proyección con Jorge en la que planteábamos la entrada de tropas, al menos polacas, pero desde luego occidentales, en la zona occidental de Ucrania o incluso a veces se habla, como dice Pablo, hasta el Dnieper, en el caso de que Rusia consiguiera romper el frente de manera sustancial. O sea, ya estábamos hablando de un estadio de a lo mejor 8 oblast. Nada que ver. Parece que Macron va a adelantar mucho esas proyecciones que teníamos, porque en el momento en el que alguien como Francia muestra un apoyo, ya no es solamente Polonia tirando del carro o una unilateralidad, es prácticamente la mayoría dejando fuera a los países que no están convencidos. Entonces, me parece que ahí Macron ha sido el que ha terminado de desbalancear esa proyección a favor de una entrada temprana. Eso es un poco lo que ahora mismo vemos. Que no significa entrar en guerra con Rusia, insisto, pero sí nos parece viable el hecho de que Europa o países europeos manden tropas a Ucrania, pues como dice Pablo, más pronto que tarde. Estoy de acuerdo. Y bueno, quería aprovechar también este momento en el que ya hemos repasado las grandes noticias para dar las gracias a las subs, que teníamos aquí una de Martín Anticapitalista, se llama, y otra de Nacho Guacamole y Queso. Bueno, vaya nombres os ponéis. Gracias a los dos, este con Prime. Recordad que no hemos hecho ninguna promo en este programa todavía, que para que este contenido exista y de esta manera, tocando todos los temas importantes con enfoques que no se encuentran en todos los medios y también con temas diferentes, como el de Sudáfrica, o sea, que podamos hacer 2 programas de Sudáfrica por las elecciones en esta semana y que podamos hacer un tercero, es gracias a que vosotros elegís que exista un contenido independiente y que hablemos de lo que consideramos importante. Entonces tenéis 2 vías para hacer ese apoyo, insisto, en Twitch, gracias por ese Prime que os sale gratis, mejora tu suscripción, suscribirse gratis, suscribirse con Prime, que está un poco escondido, pero también podéis, pues eso, las de pago, las de regalo, que nos ayudan un poquito más a mejorar nuestra relación contractual con Twitch y bueno, pues podéis ver el contenido sin anuncios, que no está mal, porque a veces todos los anuncios que salen nosotros no lo elegimos, ¿no? Sin embargo, el mejor apoyo para nosotros y para vosotros creemos que siempre es el de la web. Aquí tenemos a Pablo ahora que nos cuente un poco, ¿no? El seminario de la Unión Europea que vamos a tener ya, además, es que esta vez lo hemos anunciado más pegado de la fecha y no ha dado tiempo a hacer tanta promo durante estas semanas, pero súper interesante. Os anticipo que va a ser una parte
clave de nuestra cobertura europea, que muy pronto destaparemos en qué consistirá. Y que ya podéis ver 4 seminarios más en diferido. Si no los habéis visto o no podéis ver el de Pablo en el momento, los podréis ver en diferido. Y todo ese contenido, pues bueno, puedes comprarlo individualmente o en un pack más económico y más todo para vosotros, ¿no? Y a nosotros nos llega más apoyo en la web. Tenéis el QR aquí en una de las esquinas, creo que está en esa esquina. Y si no, pues los enlaces en el chat de Twitch y en las descripciones de YouTube y Twitch. Suscríbete para acceder a las newsletters, los artículos exclusivos y los seminarios. Bueno, veo aquí muchas palabras de, de agradecimiento y de apoyo. Pablo, cuéntanos un poquito del seminario, a ver cómo podemos enfocar a esta Unión Europea de la que tanto hablamos en un mundo geopolítico. Sí, sí, ahora lo comento. Y recordar que al final nosotros dependemos de vuestro apoyo y que si este medio independiente, que realmente lo es, al final se va solamente en la gente que nos paga en suscripciones, que paga en la web y que paga Twitch. Quiere decir que no hay nada más detrás, desgraciadamente, porque somos pobres. Cuando lo dije a Edu, independiente significa que somos pobres. Así que eso, no que si podéis apoyarnos con lo máximo posible, pues lo agradecemos muchísimo, ¿no? Bueno, Que al pero final esto es dentro un de la proyecto que lleva pobreza mucho tiempo. podemos elegir nosotros la línea editorial. Entonces, para que esa línea editorial Claro, que le gusta tanto a la gente pueda existir, pues por eso pedimos apoyo. eso es. Y ricos en espíritu, si tenemos un montón de salario emocional, eso sin duda. A ver, este seminario, que ya lo he explicado varias veces, no sé si Edu va a poner el cartel o no, pero bueno, va a ser justo 3, 4 y 5 de junio, o sea, ya la semana que viene, estos 3 días, serán 3 sesiones de 7 a 8 de la tarde, ¿vale? Yo creo que es una hora que puede venir mejor a la gente, ¿no? Serán una hora por módulo, una hora por sesión, y luego habrá pues un periodo de preguntas para quien quiera preguntar, evidentemente. Luego eso, si hay gente que no puede estar en directo, no pasa nada, se sube a nuestra web y ahí lo tenéis, ¿no? Em, ¿Quién puede acceder a este contenido? Pues bueno, los que tengáis una suscripción premium o de embajador, ¿vale? Si no, pues podéis comprar el seminario aparte, pero bueno, yo creo que sale mucho más económico y mucho más interesante pillar la suscripción de premium, porque además del seminario, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no?, del mío, pues tenéis acceso a otros, que yo creo que es lo que es más económico, y si os interesa mi seminario es que os va a interesar a vosotros seguro. ¿En qué consiste el seminario? Pues bueno, son 3 sesiones, como he dicho antes. El primero es un análisis sobre los engranajes de la Unión Europea, es decir, Comisión Europea, Consejo Europeo, familias políticas, elecciones europeas, qué movimientos hay dentro de los partidos políticos europeos, qué pasa qué extrema derecha es ahora más, digamos, menos extrema derecha, más votable, cuál no, por qué. Em, Ese es el primer módulo. El segundo es hablar sobre los Estados miembros, las distintas alianzas de Estados miembros, cómo se articulan, qué intereses tienen, qué estrategia, eje franco-alemán, Visegrado, me gustaría también hablar de España. Me gustaría, no, voy a hablar de España, evidentemente, qué influencia tiene en la Unión Europea, si tiene estrategia en la Unión Europea, y ya un poco hablar de la política de ampliación, ¿no? Y ya el último es la Unión Europea en un mundo geopolítico, ¿no? Este nuevo mundo más multipolar, más de competición geopolítica, el militarizado, qué papel tiene la Unión Europea, qué fortalezas, qué debilidades, qué horizonte se avecina en la Unión Europea, ¿no? Se habla de decadencia, yo hablo de decadencia en muchos casos, ¿por qué? ¿Y qué futuro hay? Si hay alternativa a ello. Y luego, bueno, evidentemente hablar de relaciones con otras potencias como Estados Unidos, China, Rusia. Y bueno, y este es el seminario. Os animo a que os suscribáis y a que os apuntéis y nada, y evidentemente que espero que lo disfrutéis porque hay mucho trabajo detrás no solamente de estos días, sino también de años de investigación, de escribir y de estar al final haciendo esta cobertura día a día y aprendiendo y bueno, trabajando al fin y al cabo, ¿no? Que yo creo que es lo que se nota que es el valor añadido de Descifrando la Guerra. Ujú. De hecho, hay ya gente diciendo que va a estar en el seminario y que están deseando hacerte 1000 preguntas en esa sesión, en la parte final, que ya sabéis que dedicamos un poco a ello. ¿Cuánto costaría adquirirlo individualmente?
Me gustaría suscribirme para apoyar más, pero, pero va contra los planes de ahorro. Bueno, es verdad que tenemos para todos los bolsillos. Individualmente está en la página web. Si podemos pasar el Y lo enlace, acabo de ver. seminarios, Está a 13 euros y claro, entonces, individualmente. si lo ponéis en suscripción, al final, pues solo con los seminarios que ya hay ya te sale a cuenta. Pero también tienes la newsletter y todos los artículos exclusivos. Entonces, nosotros siempre animamos a la suscripción. Pero bueno, si no, pues nos escribes en el correo y seguro que encontramos un plan para todo el mundo. Si de Eso verdad hay sí, interés, se encuentra. claro, claro. Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosilla, que ya hay gente preguntando el tema de las elecciones europeas, cómo puede afectar el tema del envío de tropas a Ucrania. Yo creo que no. A ver, es que tenéis que tener en cuenta que el Parlamento Europeo al final tiene las capacidades que tiene y las competencias que tiene, que eso lo hablaremos en el seminario. Yo no creo que vayan. Qué pesado es este hombre, de verdad. Perdón, bueno, hombre, este gato. Parece que le estoy haciendo algo, ¿eh? Solamente quiere caso. Pero bueno, eso, el Parlamento Europeo en realidad no tiene competencias en ese sentido, la Unión Europea no tiene competencias en ese sentido, porque al final son los Estados miembros los que deciden per se, por sí mismos, si quieren enviar tropas o no, ni siquiera es dentro del marco de la OTAN. Por tanto, yo creo que a no ser que haya unas votaciones claramente en contra de estos partidos que sí que apoyan el envío de tropas, pues no creo que haya nada. Y aún así, yo creo que no, que yo creo que ya está más que decidido eso. Y que y al final las elecciones europeas no creo que cambien de parecer a los líderes, por lo menos a Macron. Por lo menos a Macron. Porque él juega por otros parámetros. Ujú. Bueno, si hay alguna pregunta más por el chat, pues podemos ir contestando. ¿Ves? Claro, ahí decía yo en el chat que realmente sale mucho mejor suscribirse, que nos están diciendo es que por el tema del individual, que casi le sale mejor suscribirse, es que sale mucho mejor, porque ya te digo que con unos pocos seminarios que te puedes ver en diferido cuando quieras, ya te sale mejor. Pero bueno, que ya hemos terminado con la promo. Vamos a ver qué más cosas hay. Porque nos están preguntando mucho por temas europeos, claro, pero ahora mismo, si Macron se hunde mucho en Francia, puede cambiar su punto de vista. Claro, quizá el tema de las elecciones europeas, Pablo, pueda tener algo de influencia más por esto, ¿no? No por el hecho de que vayan a cambiar sus políticas porque no afecta a los gobiernos, ni tampoco al Parlamento Europeo el tomar esta decisión.